Entonces vamos a hablar de trauma de tórax, como unos conceptos básicos. Hay muchas otras cosas de esto, pero no las abordé todas. Listo. Entonces, lo primero es recordar que el tórax tiene como unos límites. El límite superior son las esclavículas y la escotadura external, y el inferior es la apófisis del esternón y la articulación externo-costal, como el borde de las costillas. Eh, y Anterior vamos a tener el esternón y posterior obviamente la columna y las articulaciones entre la columna y las costillas. Esta cavidad protege muchos órganos, los principales son el corazón y el pulmón, pero también protege grandes vasos, tráquea y esófago. Y no hay que olvidar que dentro de la estructura también están contemplados los músculos y la piel que cubren como la parte ósea. Estas estructuras también se lesionan y muchas veces pueden estar asociadas a traumas graves, entonces también hay que estar muy pendiente. Por ejemplo, yo tuve un paciente al que le dieron un botellazo, pues o sea, partieron una botella y con el culo de la botella partido se lo clavaron en una tetilla y tenía un sangrado de la mamaria y lo tuvieron que llevar a cirugía pues, porque lo suturaron como 3 veces y se le hinchaba todo el pectoral de cuenta del botellazo y no tenía nada dentro de la cavidad torácica como tal, pero sí en el músculo. Entonces hay que estar muy pendiente de todo. Listo, entonces, ¿por qué es importante hablar del trauma de tórax? Está asociado al 25% de las muertes por traumas graves, es la segunda causa de mortalidad en trauma. La primera es el trauma del sistema nervioso central. En una colisión, pues en un accidente de tránsito, los conductores tienen hasta el 50% de probabilidad de tener un trauma de tórax. Entonces, todo paciente politraumatizado de accidente de tránsito, buscarle trauma de tórax. En los traumas penetrantes hay un 30% de probabilidad de compromiso torácico, porque no sé exactamente, la gente siempre le tira a dar bala y puñal a la gente en la cabeza y en el tórax. Y de hecho creo que es incluso más en el tórax porque es un espacio más grande. Cerca del 10% de los traumas son cerrados y 15 a 30 de los penetrantes requerirán una toracostomía o toracoscopia, o sea, van a necesitar intervenciones quirúrgicas, por lo menos una sonda, listo. Y la mortalidad es aproximadamente del 20%. O sea, las personas que tienen traumatórax, más o menos el 20% se mueren, y de los que se mueren, la gran mayoría se mueren en la primera hora del ingreso al hospital. Entonces es muy importante identificar las cosas que nos van a llevar al paciente a la muerte. ¿Listo? Entonces, estas son las lesiones torácicas que se pueden dar en trauma. Están divididas como en estos 4 grupos. Yo, como ya les dije, no voy a hablar de todas. De las que menos vamos a hablar es como de las de la pared, de las otras sí vamos a hablar un poquito más. Porque lo de las fracturas costales y eso es más tema como de ortopedia y cirugía de tórax y no es como tan grave. Listo. Esta mnemotecnia, no sé de dónde la saqué, siempre me la he aprendido así. Creo que lo leí en algún libro, pero no recuerdo en dónde. Es la mnemotecnia que yo uso para recordarme de la revisión primaria del trauma del tórax y se llama los 5 asesinos del tórax. Entonces son las 5 cosas que siempre debemos buscar en los pacientes que tienen trauma en el tórax, sea cerrado, sea abierto, lo que sea. Listo. Entonces la primera imagen, que son como los dos pulmoncitos, los dos dibujitos de los pulmones de color rosadito, es un neumotórax abierto. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una comunicación entre la parte externa y el tórax por el cual está entrando aire. El que está debajo de ese es el tórax inestable, que es el movimiento de un segmento costal. El que está al lado de ese es el neumotórax a tensión, el que está arriba es el hemotórax masivo y el que está al final es el taponamiento cardíaco. Entonces yo siempre me aprendo como que hay 2 neumos, el hemo, el inestable y el taponamiento. Listo. Entonces vamos a ver los 5 asesinos del tórax cada uno. El primero es el tórax inestable. Entonces, la definición de tórax inestable varía un poquito. Son más o menos 2 costillas o más fracturadas en 2 o más segmentos. O sea, una costilla se debe fracturar en 2 partes diferentes para que pueda generar como un segmento móvil. Y si solo es una costilla, los cartílagos y los músculos de las otras costillas le van a generar un sostén a esta costilla, entonces por eso necesitamos que sean más de 2. Pero algunos libros incluso hablan de 3. En general, lo que uno busca es como ver la inestabilidad y el movimiento, aunque muchas veces es más que todo por radiografía, pero si no hay como movimiento y dolor, es probable que no haya como tal un tórax inestable. Listo. La morbilidad de los pacientes aumenta
por cada costilla fracturada un 19%. O sea, entre más costillas fracturadas, mayor es el riesgo de que el paciente se complique y o se muera. El dolor intenso lleva a restricción de la ventilación, entonces lo que primero debemos hacer es controlar la ventilación, que el paciente sí esté recibiendo el adecuado oxígeno y esté moviendo adecuadamente la caja del tórax. Por lo que generalmente estos pacientes son llevados a sedación y se manejan con opioides. Muchas veces son llevados a intubación, pero hay documentos que refieren que no debe ser como la primera medida, solamente si vemos que el paciente está desaturado, está saturando por menos de 95%. Y hay otros documentos que hablan que uno puede hacer anestesia local inyectando lidocaína en las estructuras como óseas, pues en los cartílagos. Es que en los cartílagos, en los espacios, perdón. Entonces es importante. Otra cosa que es muy importante recordar del tórax inestable es que una de las lesiones asociadas que puede estar con él es el hemotórax masivo, porque si se fracturan entre la primera y la tercera costilla, están asociados a lesiones de grandes vasos. Entonces, si hay una lesión de grandes vasos, es alto riesgo de que haga un hemotórax, pero siempre buscar como este tipo de lesión asociada. Luego está el neumotórax abierto. Entonces, el neumotórax abierto solo se puede dar si el defecto de la pared es 2/3 del diámetro de la tráquea. ¿Por qué? Porque esto ayudaría que el aire entre con menor resistencia, porque por la vía bronquial el aire tiene más resistencia, entonces prefiere pues como este otro espacio. Y al salir, como la resistencia adentro es más alta, entonces se ocluye, y lo que busca como el aire en este caso es como balancear la presión atmosférica de la presión intratorácica, y todos sabemos que la presión intratorácica es negativa, entonces eso ayuda a que el pulmón no sea capaz de expandirse adecuadamente. ¿Cómo se maneja el neumotórax? En una medida prehospitalaria lo que se debía hacer es colocar un apósito de Asherman, que es la válvula que hacemos con papel o con plástico, refieren que idealmente algo estéril. Incluso algunos documentos refieren que una gasa vaselinada puede ser muy útil porque impermeabiliza un poco la gasa y mantiene al mismo tiempo la parte de adentro húmeda. Lo que se debe hacer con ellos es, entonces, en la medida prehospitalaria o en la atención como de primer momento, es cubrir la lesión para permitir que el aire salga por esta valva, pero cuando ya tengamos el paciente un poco más estable, se debe poner una sonda tórax para evacuar el aire restante y se debe corregir la lesión, o sea, debemos tratar de suturar. Listo. Bueno, ¿por qué no se debe poner de 4 puntas? Porque hacemos un neumotórax a tensión, eso es súper importante, se debe siempre dejar a un lado sin cubrir. Bueno, el neumotórax a tensión, entonces, es aire en la cavidad torácica que no tiene un medio de escape. Generalmente está asociado a lesiones traqueobronquiales grandes, que no son como tan severas para significar la muerte, pero sí para dar una gran salida de aire. Se ha visto que en la práctica clínica no solamente en traumas se pueden dar estas lesiones, y muchas veces están asociadas a la ventilación mecánica. Entonces, en pacientes que estemos ventilando y que nos entren en paro, tenemos que empezar a pensar que puede estar haciendo un neumotórax a tensión. Hay como muchos signos y síntomas que pueden aparecer con el neumotórax a tensión, y es muy importante tener en cuenta que el mecanismo de choque de estos pacientes con neumotórax a tensión no es el hipovolémico, que es el normal que vemos en trauma, como ya habíamos hablado el otro día, sino que estos pacientes hacen un shock obstructivo porque la presión del aire impide que el corazón lata adecuadamente, y además hacen una hipoxia porque el pulmón no es capaz de ventilar con satisfacción, además de que el aire se le está saliendo para otro lado. Entonces, lo que se debe hacer con estos pacientes es una sonda tórax. En una medida inicial se puede hacer la punción con aguja, pero recordemos que se debe hacer en el triángulo de seguridad, o sea, más o menos en el cuarto o quinto espacio intercostal con línea axilar anterior, un poquito más anterior a la línea axilar media, más o menos entre línea axilar media y línea axilar anterior estaría bien. Y hay otra técnica que describe la ATLS, que es la descompresión con dedo, que es la imagen que ven ahí abajo. La verdad, yo eso nunca en la vida lo he visto hacer, lo leí, pero nunca en la vida lo he visto hacer. Pero pues si alguien tiene más o menos idea, lo podría hacer, creería yo. Bueno, el hemotórax masivo, entonces, pues tiene muchas definiciones y no son excluyentes. Entonces, la primera definición de hemotórax masivo es que hayan 1500 mililitros de sangre en la cavidad torácica, o un tercio de la volemia, o más, obviamente, más de un tercio de la volemia en el tórax.
Además de eso, con la sonda tórax también se puede hacer un diagnóstico. Entonces, cuando ponemos una sonda y vemos que el sangrado es más de 20 mililitros por kilo en 24 horas, o tiene un sangrado continuo de 2 mililitros por kilo por hora, o 200 mililitros por hora en 4 horas, ese paciente está considerado como un hemotórax masivo y deben buscarse lesiones de grandes vasos, que son los principales que la generan, seguido de las lesiones cardíacas. En ellos también se da el mecanismo tanto obstructivo como el hemorrágico, entonces siempre hay que tratar de manejar ambos. Y lo primordial en ellos es el manejo con líquidos endovenosos para mejorar la volemia y buscar medidas de transfusión porque esos pacientes pierden mucha sangre. Hay una de las medidas que se maneja mucho en los pacientes con hemotórax, especialmente en hemotórax masivo, que es la autotransfusión, que vamos a hablar ahorita más tarde de eso. Bueno, eso es como una diferenciación entre el neumotórax atención y el neumotórax masivo, cómo saber que tiene una cosa o la otra, porque los pacientes ambos van a ser síntomas obstructivos, entonces cómo identificarlos. Generalmente, como lo más clásico es que en el neumoatención los pacientes van a estar con un tórax hiperresonante, mientras que en el hemotórax masivo va a estar como más mate a la percusión y a la auscultación se va a sentir como la cavidad más llena en el hemotórax masivo. En el neumotórax se siente literal como vacío y muchas veces se puede incluso sentir soplos, pero no es como lo más común. Bueno, el taponamiento cardíaco, que es la última, entonces es una acumulación de sangre en el pericardio. Hablan de diferentes valores, algunos hablan de 50 mililitros, otros hablan de 100 mililitros, pero en realidad uno no se pone a medir eso a menos de que sea medicina legal. Lo que uno generalmente ve en el taponamiento cardíaco es los signos, obviamente, de falla, y una cosa que se llama la triada de Beck. Sin embargo, la triada de Beck han visto que aparece en menos del 40% de los pacientes. La triada de Beck generalmente pues, dice que es la ingurgitación yugular, los ruidos cardíacos apagados y la hipotensión arterial. El mejor diagnóstico para el taponamiento cardíaco es el FAST, porque se puede hacer en el paciente inestable, porque generalmente esos pacientes van a estar inestables, y se puede hacer rápido. Además, mediante la ecografía uno puede guiar la pericardiocentesis, que es como el manejo temporal que se le puede dar al taponamiento cardíaco. Bueno, entonces vamos a hablar de las lesiones secundarias. Es muy importante tener en cuenta que sea una lesión secundaria no significa que no comprometa la vida. Dentro de la lista de las lesiones secundarias, que es como lo que vamos a hacer en una revisión secundaria en el caso de un paciente con trauma, hay lesiones que incluso la mayoría de los pacientes que las presentan se mueren en la escena del trauma, entonces es muy raro que nos lleguen al servicio de urgencias y por esto mismo consideran que los pacientes que llegan con ellas al servicio de urgencias no tienen lesiones como muy graves y que son fáciles como de corregir quirúrgicamente o de dar soporte. Entonces por eso las meten dentro de las lesiones secundarias. Además de que estas lesiones generan algunos de los 5 asesinos del tórax, entonces primero uno tiene que resolver ese problema y luego ya empezar a buscar la lesión que me está generando ese asesino. Entonces vamos a empezar a hablar de algunos de ellos. Son cosas que me parecieron muy importantes, que son como los factores de riesgo para las lesiones inadvertidas. Generalmente son de estas lesiones secundarias. Entonces, siempre que tengamos un paciente con alguna de estos factores de riesgo, así no tenga ningún síntoma, debemos buscar estas lesiones para que los tengan bien presentes. Generalmente son como traumas de alta energía, desaceleración, accidentes de tránsito sin uso de cinturón de seguridad, que el paciente se ha eyectado del vehículo, fracturas del esternón, fracturas de la tercera costilla, ese tipo de cosas. Listo. Entonces vamos a hablar ahora sí de las lesiones. Entonces el neumotórax simple es la acumulación de aire entre las dos pleuras. Se puede dar tanto en trauma cerrado como en trauma abierto y lo que sucede es que el daño hace como una comunicación entre el pulmón y la pleura o entre un bronquio o bronquiolo también puede darse. Se considera que el manejo es con sonda a tórax. Generalmente, la mayoría de los libros hablan de un 30%, un neumotórax mayor al 30%, pero hay algunos artículos que hablan desde el 25 o incluso 20%, entonces hay que estar muy pendiente. Lo otro es que así tenga menos del 30%, pero si el paciente está asintomático, debe recibir, o sea, se le debe poner una sonda a tórax siempre. Así el paciente nos llegue a la sala
sin ningún signo ni síntomas, tomemos una radiografía y la radiografía esté normal y nosotros hayamos evidenciado que el golpe fue en el tórax y que hay alto riesgo de desarrollar un neumotórax, este paciente debe recibir una nueva, pues se le debe hacer una nueva radiografía a las 6 horas para evidenciar que no hayan cambios. Muchos pacientes en la fase aguda del trauma no muestran el aumento del espacio entre las pleuras, pero con el pasar del tiempo este espacio puede incrementar, entonces es importante hacer la revisión. Entonces, ¿cómo se mide un neumotórax en una radiografía? Porque a uno siempre le hablan del 30%, del 20%, no sé qué, que es súper importante, la sonda tórax y todo eso, pero nunca le hablan de cómo medir el neumotórax. En realidad hay muchas fórmulas para hacerlo, pero las dos más comunes son esta, el índice de Light y el normograma de RIA. Son muy fáciles, en realidad pues yo no puedo ponerme a tomarlas acá porque eso se hace con el mismo sistema de lectura de la radiografía, ellos tienen las rayitas para uno calcular cuánto miden los espacios, pero en realidad son muy fáciles de hacer, simplemente uno reemplaza los caracteres en la fórmula y generalmente el resultado es muy acercado a lo que lee el radiólogo. Otra cosa que pueden hacer, si el programa que ustedes tienen de radiografías no tiene la forma de medir estos espacios, aunque yo por lo menos lo he hecho con una regla y ha funcionado, lo pueden hacer con esta parte de abajo que es la clasificación en grados del neumotórax. Entonces, la línea, tienen que mirar que es más o menos como una línea medio clavicular y que tanto se va corriendo la línea de la imagen con respecto a lo que sería una línea medio clavicular. Entonces ahí van a notar más o menos dónde estaría un 10 al 20% del neumotórax, de un 21 al 40 y un 41 al 100. Más o menos entre el 21 y el 40, que sería como el pulmón colapsado a la línea medio clavicular, deberíamos empezar a pensar en poner una sonda tórax, porque ya estaría alrededor de lo que representa pues como la indicación de la sonda. En el hemotórax, entonces hay que recordar que es sangre que está entrando a la cavidad, no siempre por vasos grandes, muchas veces por las mismas lesiones pulmonar que se está sangrando, entonces está llenando la cavidad de sangre, por lesiones de las arterias intercostales cuando son traumas penetrantes también se puede dar. Y el diagnóstico se hace por radiografía o por ecografía. En nuestro caso, generalmente vamos a hacer por radiografía porque nosotros no sabemos manejar el ecógrafo y no sabemos ver muchas cosas en ecografía, pero la ecografía tiene una mayor sensibilidad para identificarlo. Por radiografía, entonces hay que tener muy presente que el hemotórax solo se va a ver a partir de 150 a 200 mililitros. Se cree que más o menos entre 200 y 300 hay una borradura, pues se borra el ángulo costofrénico y cuando ya está más o menos en 500, que es la imagen que están viendo en la mitad, se borra la cúpula del diafragma. De ahí en adelante, cada costilla que sea borrada se le deben sumar 200 mililitros. Entonces, esa es la forma como más fácil de calcular el hemotórax. Recordar que si el paciente está con clínica de que tiene un hemotórax masivo, hay que ponerle la sonda, así no tengamos radiografía. Sin embargo, si el paciente no está con clínica, está tranquilo, siempre debemos hacerle la radiografía para identificar estas lesiones, porque muchas veces puede tener hemotórax de 800, 900, 1000 cc en el tórax y el paciente estará asintomático, especialmente cuando es hacia el lado derecho. Entonces, estar muy pendiente de eso. Bueno, la siguiente es la contusión pulmonar. Esta es extremadamente común. Casi que todas las personas que tienen trauma de tórax van a tener contusiones pulmonares en diferente grado. Lo más común es que se den accidentes por aceleración y desaceleración, por trauma cerrado, y muchas veces no pueden tener manifestaciones clínicas. A veces se presentan hasta 72 horas después del trauma. Lo que más uno ve es que los pacientes empiezan a hacer hipoxemia, que tienen disminución del murmullo vesicular de ese lado que está afectado, y cuando son traumas muy graves pueden tener hemoptisis, broncorrea y un montón pues, de síntomas, pero son mayor, como estos síntomas de gravedad en los pacientes que tienen un daño mayor al 20% del volumen del pulmón. Entonces hay que estar como muy pendientes. El manejo generalmente en ellos es de soporte, manejar la ventilación, manejar las lesiones asociadas, un buen soporte hídrico y analgesia en caso de que el paciente esté consciente y esté presentando dolor. Bueno, la siguiente es la lesión traqueobronquial. Generalmente estos pacientes se mueren en la escena del trauma.
La mortalidad después de que llegan a urgencias es muy baja, el 9%. ¿Por qué? Porque tienen una lesión tan grande, se van a morir casi que inmediato, mientras que si alcanzan a llegar a urgencias, mientras lo recogen y no sé qué, les ha dado bastante tiempo, entonces uno se puede dar cuenta que las lesiones no son tan graves. Lo que uno más encuentra son enfisema subcutáneo, neumotórax, fístulas de alto grado, que no sé si lo puse ahorita, creo que sí, en las indicaciones de la retirada de la sonda está lo de las fístulas. Siempre, siempre, siempre en las lesiones traqueobronquiales van a haber hallazgos a la radiografía, entonces estos pacientes también necesitan radiografía, así estamos viendo el enfisema y estamos viendo todo. Y muchas veces pasan inadvertidas en un primer momento. No sé si algunos de ustedes cuando estuvieron en cirugía se dieron cuenta que llegaba el paciente chirrete apuñalado y le ponían la sonda tórax y llevaba 2 semanas o no sé, una semana y el paciente no le habían podido quitar la sonda porque el paciente hablaba y hacía burbujas, respiraba y hacía burbujas, tosía y hacía burbujas. Entonces, en este punto uno empieza a considerar que tiene una lesión del árbol traqueobronquial, que es lo que le está generando la fístula al paciente. Generalmente estas fístulas no son de manejo quirúrgico, a menos de que ya sean unas fístulas de alto grado o que lleven mucho tiempo sin resolverse. En ese momento uno empieza a considerar un manejo quirúrgico, pero generalmente son de manejo conservador. Sin embargo, hay que estar como pendientes de la presencia de ellas, especialmente pues como con la revisión de la evolución del neumotórax, que el pulmón vuelva a expandirse, y de la verificación en las trompas de agua. Bueno, es muy importante, los pacientes que tienen lesión traqueobronquial, si están con dificultad respiratoria, se deben intubar. Es difícil, quizás sí, o si tienen una lesión muy alta, entonces mejor hacerles una tráqueo, o bueno, ya cada uno evaluará a su paciente y mirará qué tan importante es ponerle la vía aérea y por dónde. Pero en los pacientes que están sin dificultad respiratoria y tengan mucha clínica, pero están sin dificultad respiratoria y saturando adecuadamente, se pueden llevar a broncoscopia y ya con eso se empezará a evaluar la forma adecuada de proceder quirúrgicamente. En cuanto a la lesión esofágica, entonces también hay una triada que la describe, que es la triada de Mackler, que es el dolor torácico inferior, el enfisema subcutáneo y el vómito. Refieren que el dolor torácico irradiado a la espalda y al hombro izquierdo está hasta en el 70% de los pacientes, incluso más, es más común que la misma triada de Mackler, pero se pueden ver otras cosas. Por ejemplo, en pacientes que además del trauma de esófago tienen trauma de tórax y tienen una sonda a tórax, si por esta sonda empieza a salir saliva o empieza a salir alimento, entonces es un indicio de que el paciente tiene una lesión esofágica muy evidente. Y obviamente hematomas en el cuello, enfisema, también son indicación de lesiones del esófago. Recordar que estas lesiones generalmente están acompañadas de cosas más graves. ¿Por qué? Porque el esófago es los que han entrado a cirugía y cuando vimos a donde los muerticos, medicina legal, el esófago es una telita y es súper, súper, súper flexible. Entonces, para que haya una lesión del esófago, tienen que ser lesiones de alta energía, incluso menos del 1% es por trauma cerrado y la mayoría es por trauma penetrante, o sea, que les meten un cuchillo, un balazo, lo que sea, y se les llevó el esófago. Otra cosa que es muy importante recordar en los pacientes con el trauma de esófago, siempre se les debe poner antibiótico y se les debe retirar la vía oral. El antibiótico debe ser de amplio espectro, obviamente porque lo que deseamos cubrir son gérmenes de la boca y de la vía pues, intestinal. Entonces, lo que se busca es más o menos usar piptazo, es como la recomendación, y se debe usar de 5 a 7 días, y lo mismo, de 5 a 7 días después de la corrección quirúrgica, si evidenciamos que hay un control de la infección. O sea, lo operamos y llevábamos 3 días con el paciente con la lesión. Y en ese momento le debemos haber empezado a poner piptazo. Luego lo llevamos a cirugía. Después de la cirugía debemos contar 5 a 7 días más de el antibiótico. Si vemos que el poco controló, se puede retirar el antibiótico. Pero si no, lo que se recomienda es usar antibiótico de 20 a 14 días, más o menos entre 20 y 14 días para el control de la infección. Lo que se busca aquí es evitar que haga mediastinitis. Listo. Ahora, lo que hacen con eso es como el diagnóstico por excelencia es una endoscopia y un esofagograma con bario. Dice que es hasta el 100% de los pacientes a los que se les puede hacer diagnósticos y que se combinan ambos
ambos métodos diagnósticos, pero pues en nuestro medio es muy raro que tengamos ambas cosas. Listo. Entonces, esta es como la indicación del manejo quirúrgico de las lesiones de la tráquea o del esófago. Generalmente vamos a hacer un manejo conservador en pacientes que tienen ventilación espontánea o que tienen ventilación mecánica pero no requieren como altos volúmenes y que no necesitan parámetros pues como de que la máquina se mueva sola. Yo de ventilación no sé mucho, ahí no voy a hablar más de eso. Y después ya si vemos que el manejo conservador es fallido, se puede llevar a cirugía o si las lesiones se han evidenciado mediante la broncoscopia o mediante la endoscopia, que son de gran tamaño y requieren pues como manejo quirúrgico. Bueno, la siguiente es la ruptura aórtica. De estos también, la mayoría se mueren en la escena del trauma. Los que sobreviven generalmente tienen una laceración incompleta y los que tienen una laceración con salida pues como al medio van a presentar un hemotórax masivo. Entonces, pilas, que lo que vamos a encontrar en estos pacientes generalmente es el hemotórax masivo. Cuando son unas laceraciones incompletas, generalmente lo que sucede es que la sangre se queda atrapada en la adventicia del vaso y cuando hacemos radiografía, entonces vamos a ver un ensanchamiento del mediastino, una obliteración del botón aórtico, desviación de la tráquea hacia la derecha y muchos de estos hallazgos, entre todos, obviamente, pues como los del hemotórax, que es como la lesión más común. Todos los pacientes en los que identifiquemos una ruptura aórtica deben ser llevados a angiotomografía. Todos igual. Estos pacientes son pacientes que no se deben quedar en un primero o segundo nivel, siempre deben ser llevados a hospitales de mayor complejidad, entonces pues allá decidirán cuando les hacen la angiotomografía. Listo, las imágenes. Entonces, lo ideal es que a todos los pacientes les hiciéramos un FAST, pero nosotros no sabemos hacer FAST, eso nunca nos lo enseñan. Y es la única medida que se debe hacer en pacientes inestables. Sin embargo, en nuestro medio es mucho más común tener radiografías y aprender a usarlas es primordial. Todos los pacientes con trauma de tórax deben tener al menos una radiografía. La tomografía, aunque en la mayoría de los artículos describen que es muy útil y que tiene alta sensibilidad y especificidad para detectar las lesiones del tórax, recomiendan que se haga solo si hay anomalías identificadas en el FAS o en la radiografía. No es una medida de rutina para identificar como las lesiones, aunque van a ver que algunos cirujanos las usan cuando tienen alta sospecha, especialmente clínica o por el mecanismo del trauma. Así no hayan imágenes pues, sugerentes de lesión en radiografía y FAS. Bueno, entonces son como las indicaciones para la tomografía en trauma cerrado, independiente de lo que se vea en la radiografía. Generalmente se hace en pacientes ancianos, en pacientes, como les digo, con traumas de alta energía, que sigan con dolor en el pecho a pesar de que no les hayamos identificado lesiones graves, que estén asociados a intoxicación, que tengan lesiones distractoras y nos hayamos como pasado de alto las lesiones del tórax, que tengan dolor a la palpación en la pared y que tengan alteración del estado de conciencia. Sin lesiones, obviamente, del sistema nervioso central, porque ahí empezaremos a sospechar más de lesiones en el sistema nervioso central. Listo, entonces la toracotomía cerrada. Se hace más o menos una incisión de 1 a 2 centímetros. Es muy importante recordar que el diámetro de la sonda tórax varía muchísimo y depende de qué queramos drenar, el diámetro que debemos elegir. Se considera que para un neumotórax más o menos una sonda de 22 a 26, 28 French estaría bien, pero si vamos a drenar líquido, debe ser una sonda un poquito más gruesa, que sería más o menos de 32 French a 36, incluso para empiema usan sondas incluso más gruesas. Entonces, es muy importante tener en cuenta qué sonda voy a usar para saber qué debo cortar, en qué medida y todo listo. La incisión es más o menos de 1 a 2 centímetros. Es importante saber que la sonda no debe pasar presionada por la abertura que vamos a hacer. Se debe hacer entre el cuarto y el quinto espacio intercostal con línea axilar anterior y línea axilar media. Es como la forma fácil de aprendérselo del triángulo de seguridad. Las fotos van a ver que es entre el reborde lateral del músculo pectoral mayor, el músculo dorsal ancho, el quinto espacio intercostal y la cúpula axilar. Se hace aquí porque se ha evidenciado que esta es la zona del tórax más delgada, con mejor acceso a la cavidad torácica, que tiene menor riesgo de lesión neurovascular. Entonces, por eso siempre como que se aborda en esta manera.
siempre se debe posicionar el paciente en la forma en la que estamos viendo en la imagen de abajo, con la mano del lado que vamos a poner la sonda detrás de la cabeza, debe estar semisentado más o menos a un ángulo de 45 grados. Idealmente la mano que vamos a poner detrás de la cabeza, amarrarla. ¿Por qué? Porque los pacientes antes de hacer la incisión y todo lo demás los vamos a desinfectar y vamos a poner anestesia y no sé qué, y los pacientes con cualquier mínimo movimiento van a tener el movimiento reflejo de bajar la mano. Entonces, para evitar que se nos contagien los campos, para evitar que se nos contagie la zona que ya hemos desinfectado, que nos contamine, perdón, es importante amarrar al paciente. Yo sé que a veces es un poquito feo como cuando uno lo ve, pero es como la mejor medida. Lo ideal es, como les digo, hacer una incisión pequeña y empezar a hacer disección con una pinza Kelly o una pinza pues de punta Roma, Rochester, cualquiera de esas, y empezar a abrir el espacio, y luego podemos entrar con el dedo. Yo sé que dicen que uno siente cuando mete el dedo como bofe o no sé qué, pero en realidad uno no siente nada, porque se supone que si hay neumo o hemo, eso está comprimiendo el pulmón, entonces tú nunca vas a alcanzar a chuzar el pulmón o a tocar el pulmón. O sea, yo puse como 3 sondas a tórax en cirugía y en ninguna toqué el pulmón, y a todo el mundo que le preguntaba, nadie tocaba un pulmón poniendo una sonda a tórax, entonces no se preocupen por eso, que eso no pasa. Lo que sí tienen que tener cuidado es cuando lo van a poner al lado izquierdo, porque hay que tener presente como el lugar más o menos en el que está ubicado el corazón y hacerlo un poco más lento para no ir a lesionar el corazón, porque sí hay evidencias más bien anecdóticas, es muy raro, pero puede pasar, de lesiones cardíacas al momento de poner la sonda a tórax. Muy importante recordar entonces que la sonda no debe pasar presionada, como presionada. Si pasa presionada, entonces meter el dedo o meter la pinza nuevamente para abrir más el espacio. Y cuando vamos a drenar un neumotórax, entonces el aire debe, la sonda debe ir hacia arriba y hacia atrás, porque es la zona a la que se va el aire. Pero si vamos a drenar un hemotórax, debemos hacerlo hacia abajo y hacia atrás, porque es la zona donde más va a haber líquido. Generalmente se considera que estas ondas se deben fijar a la piel con lo más ancho que tengan, porque es catastrófico cuando se nos sale una sonda tórax o cuando se nos bloquea, o bueno, un montón de cosas. Entonces siempre tratar de fijarlas con sedas de 0 a 1, inclusive 2, porque a veces es muy difícil conseguir las sedas 1, pero podrían usar una seda 2, eso sí, darles bastantes vueltas y sellarlas bien. Todos los pacientes con toracotomía cerrada deben recibir antibiótico. La recomendación es usar cefazolina o cefalotina, que son cefas de primera, o clindamicina en los pacientes que son alérgicos a las cefas. En ese enlace que hay ahí es una charla de mi cirujana favorita, que es la doctora Jacqueline Restrepo, que habla todo sobre la toracostomía, por si alguien quiere como ampliarlo. Pero ella es súper tesa, ella es la mejor. Es muy bueno. Estos son como las trampas de agua. Entonces, lo que uno ve en el San Vicente es la que está entre el cuadrito amarillo, que es como un pleurovac, y eso tiene 1000 nombres. Pero lo que uno va a encontrar en los segundos niveles y en los primeros niveles son las botellas. Incluso cuando yo estuve en Manrique, lo que habían era botellas, porque ellos dicen que ellos allá casi nunca hacen toracostomías, y que si los hacen pues son súper raros, entonces que ellos no tienen esa clase de equipos y usan son esas botellas. Entonces recordar que cuando vamos a drenar aire, la cantidad de agua debe ser menor, pero si vamos a drenar ya un neumotórax, entonces la trampa de agua debe estar mucho más llena y va a empezar a moverse como la sonda que va dentro del agua, a cambiar de diferente pues, lugar, y ya vamos a empezar a armar sistemas de 2 y 3 frascos según lo que requiera nuestro paciente. Bueno, entonces a esto era lo que yo les estaba hablando ahorita de lo de las fístulas. Entonces hay unas indicaciones para poner una sonda tórax, como las indicaciones como generales. Van a encontrar un montón de otras de otra clase, pero en traumas son estas: un hemotórax mayor al 30% o sintomático, hemotórax mayor a 30 mililitros, a 300 mililitros, perdón, cualquier hallazgo pleural en un paciente sintomático, neumotórax y requerimiento de ventilación con presión positiva, porque esto nos va a llevar, o sea, nos da un alto riesgo de hacer un neumotórax a tensión. Entonces, todo paciente que tenga un neumotórax, así sea chiquito, pero que lo vamos a llevar porque tiene una lesión cardíaca o porque se fracturó el fémur o porque va para cirugía por cualquier otra razón, esos pacientes deben tener una sonda tórax. Cualquier herida del diafragma se les debe poner una sonda tórax, porque esto evita las herniaciones,
y en cualquier hemoneumotórax porque disminuye el riesgo de que hagan tabiques y de que hagan empiema y que hagan hemotórax coagulado. Entonces, siempre, siempre, esas son las indicaciones clásicas. Entonces, ¿cuándo retirar la sonda? Entonces dice que cuando el drenaje serohemático sea claro, menor a 100 mililitros por día, que esto sería básicamente el líquido pleural, que lo que nos salga sea básicamente el líquido pleural. Ausencia de fístula por 48 horas, entonces lo que vamos a evaluar es la salida de burbujas. Idealmente, o pues lo normal, es que cuando nosotros pongamos la sonda, salgan muchas burbujas porque le vamos a estar dando aire al paciente del pulmón, entonces lo normal es que salgan burbujas y que salga sangre y todo lo demás. Pero después de las 6 horas de haber puesto la sonda, no debe salir ni una sola burbuja. Uno lo que ve normalmente es que la trampa de agua oscila con la valsalva, oscila cuando habla, cuando tose, en fin, pero es anormal ver que salgan burbujas. Si salen burbujas, esto es una fístula y la definición de fístula de alto grado, de alto débito, son pacientes que tienen estas burbujas con hablar y respirar. Si hacen con valsalva y no sé qué, ya es una fístula más bien sencilla, pero si es con hablar y con respirar, ya es una fístula de alto grado y muchas veces estas fístulas requieren manejo por cirugía de tórax, ni siquiera por cirugía general. Lo otro que es muy importante es evaluar la expansión pulmonar en la radiografía. Siempre, siempre, siempre se debe hacer un control radiográfico a las 24 horas y seguir haciendo un control más o menos cada 48 en caso de que el pulmón no haya expandido. Entonces, siempre el control radiográfico. Uno muchas veces ve que el control lo hacen cuando ya tienen resueltos los otros dos para definir sacar la sonda, pero muchas veces es importante hacerlo a las 24 porque los pacientes ya han hecho tabicaciones cuando nos llegan a urgencias o cuando les ponemos la sonda y no se logra drenar completamente el neumo o el hemotórax. Entonces, al hacer una nueva radiografía, vamos a evidenciar que este pulmón no ha expandido, que lo ideal, como les dije, es que sea a las 24 horas que ya haya una expansión total del pulmón y que podríamos requerir otra segunda sonda tórax que se debe poner más o menos en el mismo triángulo de seguridad, obviamente no en el mismo hueco que tiene la otra sonda, pero más o menos en el mismo espacio y dirigir la sonda a una zona diferente a la que ya estaba dirigida la sonda previa. ¿Cuándo llevar al paciente a cirugía? Entonces los pacientes son llevados a cirugía cuando hay débitos altos de las toracostomías cerradas, generalmente en neumotórax de 1000 a 1500. Como les decía, esa es la indicación clásica para llevar a un paciente a quirófano, creo que se les decía el otro día en reanimación. Un hemotórax con un drenaje mayor a 200 mililitros por hora por 4 horas, porque ya es un riesgo para tener un hemotórax masivo. Una fístula broncopleural de alto grado, lo que se estaba diciendo, que respire o hable y salgan burbujas después de 6 horas de tener el paciente, idealmente después de 48 horas uno empieza a pensar en llevarlos a cirugía, y salida de saliva o material alimenticio por la sonda, porque nos indica la lesión esofágica y estas lesiones deben ser corregidas quirúrgicamente lo antes posible para disminuir el riesgo de mediastinitis. Bueno, Ingrid, Entonces vamos a hablar de unos casos. dejemos heridas precordiales y trauma toracoabdominal para una segunda sesión porque ya se está acabando.